y la pornografía, ¿verdad? Que es otro tema. Una cosa es lo erótico, una escena erótica, y otra cosa es la pornografía. En este caso vamos a ver la lujuria, para no desviarnos un poquito del tema, Ujú. aunque vamos a retomar el asunto del erotismo y de la pornografía. Ah, ok. Bueno, mira, para empezar, cuando uno habla de la lujuria, como que es mal visto. Todavía el concepto de lujuria es como la mosca en la leche, es como la oveja negra de la familia. Hablar de lujuria es como el invitado incómodo al banquete. Es decir, cuando alguien habla de la lujuria, nosotros sobre todo los mexicanos tenemos como un doble juego, ¿no? Por un lado decimos, va a hablar de esas cosas, pero por otro lado estamos interesantísimos en ello. Entonces, hablar de la lujuria es una mala prensa. La gente no está muy dispuesta a escuchar eso, como que es un asunto que se debe tratar en otro lado. ¿Verdad? El concepto mismo de lujuria, que ha sido poco trabajado. Se ha trabajado conceptos como amor, erotismo, pasión, pornografía incluso, pero la lujuria es un concepto resbaladizo, como que se cuela, ¿no?, entre los intereses de los intelectuales. Por eso la idea de charlar al respecto. Entonces, fíjate, si de un lado ponemos la lujuria, digamos, el placer carnal, el exceso de placer carnal, el deseo, el excesivo deseo por lo carnal, y por el otro lado ponemos al amor, nos damos cuenta que el amor es aplaudido. Todo mundo quiere hablar del amor. El amor es algo hermoso, el amor es simbólico, el amor une, el amor recibe una gratificación. El que está enamorado de otra persona quiere el bien de la otra persona, etcétera, ¿no? En cambio, la lujuria no. La lujuria es furtiva. Es un deseo que se agota, como se enciende, se agota, pero se vuelve a encender nuevamente. En la lujuria no importa el otro, importa el placer que recibes tú, nada más. Digamos, el lujurioso está en busca de su placer, no del placer del otro. Entonces, el amor y la lujuria van como en bandos opuestos, ¿verdad? Incluso se ve mal que alguien que ame a una persona sea lujurioso con esa persona. Sin embargo, fíjate que la lujuria, a pesar de que ha recibido, no es muy bien vista ese concepto, no es muy trabajado. Nosotros vivimos gracias a que nuestros padres fueron lujuriosos en algún momento. Es decir, la lujuria también es el elemento erótico, ¿no? El elemento necesario para que la vida se reproduzca. Digamos, habría que defender a la lujuria. ¿Cuándo deja de ser entonces erótico para pasar a lo lujurioso? Anteriormente nos decías que dentro de los círculos que plantea Dante Alighieri, Ajá. de donde uno es castigado, ¿cómo se castigaba a la lujuria? La lujuria es el primer círculo. Después del limbo, curiosamente, Dante Alighieri, ubica a los lujuriosos en el primer círculo. Porque el limbo es como, no es todavía un círculo, ¿no? Sino en el primer círculo ya propiamente están los lujuriosos. Y el castigo que se le da, lo que pasa es que la lujuria es la preocupación excesiva de alguien por el placer, por lograr tu placer corporal. Digamos, estás en el principio de placer, perdido en el principio de placer, pero el placer sexual, Es lo ¿no? que le llaman el hedonismo. Totalmente. Ahí está atrapada la persona. No, y entonces el castigo era que estas personas eran como el lujurioso lo vive en su cuerpo, entonces lo castigaban a través de estar como golpeando el cuerpo. Es decir, como si te estuvieran aventando y golpeando y golpeando y golpeando eternamente. Como que el castigo era golpear aquellas cosas que te produjeron placer. Golpear las partes donde sentiste placer. Ahora Mm. recibir golpes, aventones, etcétera, ¿no? Ese era el castigo. Pero, por otro lado, te diré que la lujuria también subvierte mucho el asunto del amor, porque por la lujuria, digamos, ha habido crímenes, es la pasión que se desborda, ¿no? Ha habido, ha terminado con matrimonios, ha habido cantidad de cosas que han pasado porque se desborda, no hay un control del sujeto sobre su vida hedonista, sobre su placer, ¿no? Se deja llevar por eso, ¿verdad? Vive para y por eso. Y ahora, ¿qué han pensado los sabios? Por ejemplo, el filósofo
Schopenhauer, ¿qué nacionalidad era? Era inglés, ¿no? Sí. Creo que es inglés, ¿no? Sí, sí. Schopenhauer, Schopenhauer. ajá, Schopenhauer, por ejemplo, él estaba totalmente en contra de la lujuria y decía que la lujuria, si te dejas atrapar por la lujuria, si caes en las garras de la lujuria, si eres un intelectual, vas a terminar descuidando tu trabajo intelectual. Si eres un hombre de negocios, vas a perder tiempo, esfuerzo, dedicación a los negocios. Si eres un deportista, pues vas a perder energía que podrías haber utilizado en tu deporte, ¿no? Aristóteles, por ejemplo, hay una historia que se le adjudica a Aristóteles, el gran filósofo griego. Aristóteles es el maestro del gran emperador Alejandro Magno. Alejandro Magno tiene muchas mujeres. En aquel entonces los emperadores tenían muchas mujeres. Alejandro Magno tiene en especial una mujer que se llama Filis. Filis es una cortesana de Alejandro Magno. Pero Filis distrae bastante a Alejandro Magno. Es una mujer, se dice, era muy sensual. Entonces Aristóteles le dice a Alejandro Magno, le dice, ¿sabes qué? Retírate de ella porque estás perdiendo concentración. Alejandro Magno le obedece a su maestro Aristóteles y abandona a Filis. Filis, muy molesta, decide vengarse y dice, voy a hacer que el mismo Aristóteles caiga rendido a mis pies. Empieza con el coqueteo. Aristóteles al principio no acepta muy bien, pero va cayendo poco a poco también. También Aristóteles cae en los brazos de Filis. Filis le dice, ¿quieres que sea tuya? Nada más te voy a pedir una condición. Quiero sentarme desnuda, quiero que tú adoptes la posición de perrito, de caballo, de lo que quieras, así, ¿no? En cuatro. En cuatro, y que, dice, y yo me subiré arriba de ti, y nada más quiero unos instantes sentir ese placer, y yo te voy a arrear como si fueras un animal. Y con eso soy tuya. El viejo Aristóteles dice, adelante. Pero Filis se había puesto de acuerdo para que Alejandro Magno lo estuviera viendo. Alejandro Magno se esconde y efectivamente ve cómo Filis domina lujuriosamente a Aristóteles. Y ahora pues se conservan cuadros en los museos, figuras donde reproducen esta escena. Alejandro Magno le reclama a su maestro Aristóteles y le dice, maestro, pero tú me dijiste que me retirara y tú caíste también en ella. Aristóteles no sabe de momento qué contestarle a Alejandro Magno, pero le dice, es que imagínate si la lujuria pudo conmigo, que ya estoy viejo, ¿qué no hará contigo? Dice, y esa es la lección que te quería dar. Por ahí Aristóteles se justifica, pero en realidad lo que se demuestra es que la lujuria puede entrar hasta en el hombre más sabio. Nadie está, digamos, salvado de esto, ¿no? O sea, con la analogía que tú nos estás haciendo, quiere decir que el placer está por encima de la razón, ¿no? Totalmente. Con lo que está diciendo Aristóteles, si yo, que soy altamente razonable, caí en las redes, ¿qué se espera de un pobre ser que ni siquiera logre poner en práctica la razón? Y tienes razón en esta cuestión de las lides amorosas, porque finalmente la lujuria es una lid amorosa, es una lucha de esta bestia que nosotros tenemos, que esta bestia sería la pulsión. Un texto ayer me comentabas muy interesante de la moral cultural y la nerviosidad morena. La moral cultural, sexual, y la nerviosidad moderna. Ajá, de Freud. Un texto de Freud de 1908, tomo 9, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante el razonamiento que hacías, cómo se llega finalmente en la comparación que haces sociológica y la que hace Freud desde el psicoanálisis, por qué se empiezan a romper la cultura. Me gustaría que nuestro público supiera ese razonamiento que se hace el día de ayer, porque tiene que ver con esto de la lujuria, ¿no? Claro, eso quizá lo dejemos al final, porque quiero dejar al final un poco la explicación psicoanalítica. Perfecto, ¿no? Entonces adelante. Entonces, ahorita fíjate que la lujuria, digamos, caer en la lujuria es cuando un sujeto, la vida de un sujeto solo tiene sentido si hay una actividad de carácter carnal, lujurioso, sexual. Digamos, es un arrobamiento, tus sentidos
tus preocupaciones, todo funciona en la búsqueda incansable, interminable, jamás va a quedar satisfecho. Digamos, si alguien cae en el campo de la lujuria, es la insatisfacción. Es curioso porque tienes más y más y más y más quieres y más quieres, entonces estás ahí perdido. Ese es el problema de la lujuria, ¿no? Digamos, del exceso, pues, de caer ahí. Ahora bien, Aristóteles, ya mencioné a Aristóteles, te menciono a Platón, el padre de la medicina, ¿cómo se llama? Hipócrates. Incluso todos ellos hablaban de que el exceso de actividad sexual es dañino para el organismo. Incluso Hipócrates llegó a decir que en los adolescentes, los sueños húmedos le llamaba, en un adolescente lo pueden llevar a la locura. Entonces, fíjate, todo esto es dejarte atrapar por lo corporal, dejarte atrapar por el deseo, por la sensualidad, versus la razón. Ok. Entonces, sin embargo, en las culturas orientales, si uno busca por ahí en internet o buscas algunos textos, te vas a encontrar que la cultura oriental, sobre todo la cultura de hace ya muchos años, los orientales llegaron a afirmar lo contrario que los occidentales. Cuando hablamos de Hipócrates, de Platón, de etcétera, de Aristóteles, estamos hablando de la cultura occidental. Y cuando te hablo de la cultura oriental es la otra cultura, digamos, otro tipo de creencias. Y la cultura oriental, muchos de la cultura oriental afirman lo contrario. Ahora sucede que el sexo es bueno, es saludable. Incluso vas a encontrar sectas donde la purificación espiritual se logra a través de un buen orgasmo. Ahí ya empiezan las contradicciones, ¿no? Digamos, ¿es perjudicial para la salud el exceso de sexo? ¿Es digamos, es de beneficio para el ser humano la actividad sexual? Y fíjate cómo desde miles de años atrás los estudiosos empiezan a trabajar este asunto. Obviamente que viene la iglesia. 300 años después de Cristo se conforma lo que ahora conocemos como ya la Iglesia Católica. Ya empieza el imperio, ¿no? de la iglesia, y la iglesia ya constituida edita los famosos 7 pecados capitales. Y desde la iglesia, uno de los pecados más castigados es justamente la lujuria. Ahorita que nos estás hablando de este tipo de pensamiento occidental y el oriental, creo que se puede ejemplificar cuando lo ven como un pecado el que el cuerpo se exprese o que disfrute a lo máximo, ¿no? Sin embargo, en los pueblos orientales está el tantra, no sé si has escuchado. Ajá, sí. De este tantra, como tú dices, es todo un ritual el que la pareja disfrute el máximo placer. Y no solamente el tantra, sino está otro también famoso, las enseñanzas del Kama Sutra. Ajá. Es el disfrute. Entonces fíjate cómo hay dos posiciones: o disfrutas y te beneficias, o los occidentales afirmando que justamente eso es la iglesia afirmando que es un pecado. Y todavía hoy tú vas a la iglesia y los sacerdotes insisten en que ese es el mayor de los pecados. Incluso en las confesiones, en los confesionarios, ahora se han hecho estudios, porque afortunadamente se han recuperado algunos documentos, se han recuperado, donde algunos sacerdotes escribieron sobre qué es lo que la gente va a decir cuando se confiesa. Entonces, algunos documentos que la iglesia ha guardado celosamente han caído en manos de investigadores, se han publicado textos, y si tú observas, prácticamente el 90-95% de los acercamientos a los confesionarios tienen que ver con actividades del orden de lo sexual. La gente va a confesar sus pecados sexuales, ¿no? Entonces, bueno, ajá. Sí, pero no es tanto creo yo, ¿verdad? A menos que me equivoque y me corrijas, no es tanto que tengan la relación con otra pareja, sino el simple hecho hasta de masturbarse, de tocarse, de fantasear relaciones. Hace rato hablaba, ya tú habías escuchado, ajá, que hablaba de las filias y las parafilias. Sí. Tiene que ver con esto que estás ahorita enseguida hablamos de esto, pero fíjate, volviendo al asunto de la iglesia. Sí. La iglesia te dice que el ser humano va a pecar por 4
por 4 vías, ¿no? Palabra, obra, pensamiento y omisión. Entonces, fíjate, no nos deja nada. Si tú hablas mal, si tú hablas cosas que no, sobre todo que tengan que ver con la lujuria, es pecado. Si tú lo haces, obra, es pecado. Si tú lo piensas, es pecado. Y si por omisión no llegas a corregir, por ejemplo, a alguien que tú ves que está en eso y tú dices, no es mi problema, entonces tú dices, yo no intervengo, pero ya es una omisión. Entonces, por no intervenir para corregir eso, estás en pecado.